Adelante. Ay, espera. Perdón. Un momento que... Ay. Vaya, lo he hecho antes y no sé ahora. Ahora puedo conversar, pero tenés que darme la posibilidad. Ahora, creo que ahora, ¿no? presentar. Ahora ya está ahora todo. Creo que puedo presentar la pantalla. A ver. Sí, es compartir. Host Disable Screen Sharing. Espera un minutito, porque me parece que ahí es donde está la tecnología esta que nos falla. Segundito. Dice que Host Disable Participant Screen Sharing. O sea, es algo de tu lado, Mark. Que me permitas compartir pantalla, por favor. Sí. Convertir en anfitrión. Está. Ahora, a ver. Ahora deberías poder. A ver. Segundito. Ahora. Ahí estamos. Ahora, creo que ahora sí. Perfecto, sí. Me parece que ahora... A ver. Estamos. Sí, lo único que habría que ponerlo es como pantalla. Lo tengo yo, ya estoy. No aparece como... A ver, fíjate. Abajo. Esto Abajo. es black. Donde pones slideshow. Slideshow, sí. A ver si yo lo muevo ahí, ¿cómo se ve? ¿No se ve bien? Se ve igual. Sí. Si no, abajo, Sí. abajo a la derecha de la pantalla. Sí. Es que yo lo tengo como slideshow exactamente. A ver. You are screen sharing, stop sharing, video, display, settings. Oh, Dios santo. Bueno, si no lo podemos hacer así, de hecho, ¿no? También se ve bien en la pantalla, ¿eh? ¿Seguro? Porque Sí, yo sí. lo puse como slideshow completo, yo lo tengo en pantalla completa. Vale, nosotros no, pero bueno, es igual, se ve bien también. ¿Qué ven? ¿No ven el slide completo ustedes? No, vemos como si fuera la presentación de PowerPoint. Espérate un segundito, volvemos a ponerlo de vuelta, a ver. Ahora clicad ahí, vaya. ¿Ahora? ¿Está rodando? Bueno, no sé. Bueno, de momento sigue igual, pero yo creo que puede funcionar. Si cambias de diapositiva... Sí, a ver ahí si está. funciona. ¿Ves la diapositiva que dice temas o no? No, está como colgado. Está como colgado. Perdona, Alejandro. Ningún problema, no hay ningún problema. Porque yo tengo acá he apretado todo exactamente y como lo tengo que hacer. ¿Ahora está? Ahora no está ya. No lo sé, no sé qué. No sé qué pasa la diapositiva, ¿no? Si te has pasado una. No, ya. ¿Has intentado pasar la diapositiva? Sí, fíjate. Pero aquí se nos queda como fijo. No, yo acá se mueve todo. Intentamos de vuelta con el share screen. Hagamos una cosa. Espera un segundito, voy a parar esto. Stop sharing. Stop sharing, ahí está. Vamos a hacerlo de vuelta. ¿Sí? Share screen es gobernanza de aguas. Es esta, tiene que ser esta. Ahora perfecto. Sí. Sí. Estamos. ¿Se ve perfecto ahora? ¿Seguro? Ahora se ve perfecto, sí. A ver si se mueve bien. Espérate un segundito. ¿Vemos cómo tú mueves el ratón? ¿Se mueve el ratón? Sí, Sí. perfecto. ¿Hecho? Perfecto. Excelente. Entonces ahí estamos. Bueno, complicado está el mundo, con todo. Sí. Dios mío, por eso es que no puedo estar con ustedes. Lo siento enormemente en el alma, me hubiera encantado, créanme. Pero los momentos que estamos viviendo en la actualidad y que ya llevamos 2 años y que parecen nunca acabar, han vuelto a golpearnos la puerta. Acá en Alemania la cosa está que arde, como habrán podido ver en las noticias, y ya casi a partir de mañana entramos en un semi-lockdown de vuelta.
Sí, básicamente la cosa se ha puesto difícil nuevamente, pero felizmente tenemos estos medios que nos permiten comunicarnos, ¿sí? Permiten compartir algunas ideas, estar con ustedes, aunque no esté físicamente. En presencia estoy, con el corazón también, así que espero que esto pueda pasar pronto y podamos reunirnos nuevamente. El tema que me toca compartir con ustedes la tarde de hoy es un temazo, diríamos en mi tierra. Es un temazo, es un tema complejo, con muchas aristas, súper importante en la actualidad. Podríamos pasar un día entero hablando de esto, no es el objetivo. Yo voy a tratar de, abuelo de pájaro, compartir con ustedes los aspectos fundamentales del derecho internacional de agua, también indagar un poco más o ahondar un poco más en cuestiones que hacen a los acuerdos específicos en la materia, a las instituciones en la materia. También hacer algunas aclaraciones en torno a los conflictos y a sus vías de resolución, porque creo que es importante hacer particular hincapié en todo esto. Ver la relación entre el derecho y la diplomacia del agua, y también resaltar algunos aspectos importantes y cuál es el trabajo y el rol que tiene la organización en la que yo trabajo, que es, como dijo Mar, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Así que, sin más, permítanme entonces entrar en tema. Y cuando hablamos de aguas compartidas, de cursos de agua internacional, básicamente hablamos de cuencas transfronterizas. Hablamos de esas 310 más o menos que existen en todo el mundo y que son compartidas entre más de 150 países, que cubren casi la mitad de la superficie terrestre. Tengan en cuenta estos datos: casi la mitad de la superficie terrestre y casi un poquitito más de la mitad de la población mundial. Yo creo que estos son datos que tienen que ser correctamente ponderados al momento de hacer cualquier tipo de análisis, cualquier tipo de aseveración, de cálculo, de ponderación político, económica, social o jurídica. Estamos hablando de bienes que cubren la mitad de la superficie de la Tierra y en donde vive la mitad de la población del mundo. Y el 56% del caudal global de todos los ríos viene de ríos o de lagos que son compartidos entre dos o más estados. ¿Sí? Ahí lo pueden ver ustedes en el mapa. Lo que está sombreado de color azul es un poco esto, el tema que nos ocupa el día de hoy, para que lo vean, lo entiendan, lo sepan posicionar. Esto no es un temita, es un temazo, como les decía al principio de mi presentación. Y los desafíos a los cuales están sujetos estos bienes, estos recursos, son enormes. Es decir, es el crecimiento de la población mundial, es la demanda creciente de agua que aumenta todos los años, también obviamente por una población en aumento, por una agricultura que consume muchísima agua, porque también existen otro tipo de usos de estas cuencas, de estos ríos, de estos lagos, y también obviamente de los acuíferos o de las aguas subterráneas, y que, por ejemplo, tengan en cuenta este dato que pongo a consideración de ustedes: el 95% de los residuos plásticos que terminan en los océanos proviene de 10 ríos fundamentales en el mundo, 7 de los cuales son transfronterizos. O sea, cuando hablamos de la contaminación por plásticos, cuando hablamos de residuos plásticos, del combate de ese problema, tenemos que también ponderarlo a la luz de que parte de esos plásticos terminan en las zonas costeras y en el mar a través de ¿qué? De ríos compartidos, de ríos transfronterizos. Este tema tiene un reconocimiento político. Creo yo que es importante destacar esto en particular dentro de los objetivos del desarrollo sostenible y en particular del número 6, agua limpia y saneamiento. Hay un reconocimiento específico a nivel político, como ustedes pueden ver, la necesidad de implementar la gestión integrada de recursos hídricos a todos los niveles, incluyendo mediante la cooperación transfronteriza, al más alto nivel, a nivel internacional. Y esto obviamente se transfiere, se plasma a todos los niveles de cuenca. Es decir,
este reconocimiento político a través de la Unión, de las Naciones Unidas, obviamente tiene que ser transferido, implementado, materializado en cada una de las cuencas, de los ríos, de los lagos que son compartidos entre dos o más estados. Pero ese reconocimiento, y por eso quiero hablar del derecho, es también jurídico, porque el derecho internacional, tal como lo conocemos en el día de hoy, a través de los diferentes instrumentos que han permitido ser plasmado en una convención o en varias convenciones internacionales, han sido iniciativas impulsadas también por las Naciones Unidas. Y en unos momentos me voy a referir o explayar en mayor detalle al respecto. Porque el derecho internacional de aguas, a pesar que, como yo les decía, ha tenido un reconocimiento a partir del trabajo de las Naciones Unidas, y es este grupo o conjunto de normas que regula los derechos y las obligaciones en torno a los cuerpos de agua compartidos, es decir, los ríos, los lagos, los acuíferos transfronterizos, se plasma en varios instrumentos. En particular, quisiera hacer hincapié en la Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para fines distintos de la navegación, la Convención del 97, Convención de Nueva York, como se la suele llamar también, pero a través de varios tratados que regulan cuerpos de aguas específicos, como por ejemplo el tratado entre la India y Bangladesh sobre el Ganges, el tratado del Rin, el tratado del Danubio, los tratados que existen entre España y Portugal, etcétera, etcétera. Pero también las fuentes de este cuerpo de normas están en la costumbre internacional, no solamente en el derecho escrito, sino en la práctica de los estados que se ha ido pergeñando a través de los años y que obviamente es el inicio, por así decirlo, de este derecho, de los principios de este derecho, y que de alguna manera se implementa, se manifiesta, se refleja en la jurisprudencia internacional cuando los jueces resuelven algunos de los conflictos que llegan a ellos para su decisión. El desarrollo histórico es muy vasto. El derecho internacional de aguas nace alrededor del concepto de río y no del concepto de cuenca como área geográfica. ¿Y por qué? Porque el uso principal que tenía el río era la navegación, y lo que había que regular era la navegación a través de los ríos. La idea de la cuenca viene después. Viene cuando el agua comienza a utilizarse o se comienza a ver para otros usos distintos de la navegación. Y entonces, obviamente, esa idea de río ya no es suficiente, sino que hay que pensar en los afluentes, en los tributarios, en dónde nace, en dónde termina, en que si construye un puerto, construye una represa, lo utilizo para otras cosas. Eso entonces es lo que permite canalizar el nacimiento de una nueva idea, no del río, sino de la cuenca hidrográfica o la cuenca de drenaje. La pesca, obviamente, comienza a ser una actividad que permite visibilizar todo esto, la prevención de la contaminación, la construcción de represas, como les decía, y obviamente a través de la participación activa de organismos internacionales, como por ejemplo la Asociación de Derecho Internacional, a través de las reglas que elaboran en el año 1966 en la ciudad de Helsinki. Pero también, y obviamente, al quedar manifestado o plasmado todo este desarrollo en diferentes acuerdos. Acuerdos de carácter global, como les mencioné, las convenciones, acuerdos regionales, muchos de ellos, como hay, por ejemplo, en África para regular las cuencas de la Comunidad de Estados de África del Sur. Incluso uno podría llegar a pensar todo el marco de directivas que se adoptan dentro de Europa, hasta llegar a la directiva marco en materia del agua, han contribuido a este desarrollo progresivo, histórico progresivo, diría yo, del derecho internacional de agua, y obviamente todos los acuerdos que regulan cuencas hidrográficas específicas. Sin más, entonces, permítanme compartir con ustedes cuáles son aquellos principios fundamentales que derivan o que son parte de este derecho internacional de agua. Porque en definitiva, estos principios, creo yo,
es importante ponerlos de manifiesto, ya que son los que no solamente le dan el fundamento, son los pilares fundamentales de este derecho, sino los que informan de alguna manera la diplomacia, son los que informan la creación de nuevos acuerdos, son los que informan el trabajo de las instituciones, ¿sí? Y los que en definitiva les sirven a los jueces para decidir los casos cuando llegan a su conocimiento en una situación de conflicto. Y son la cooperación fundamentalmente, el principio madre del derecho internacional de aguas como el uso equitativo y razonable, la obligación de no causar daños de carácter sensible, la protección de ecosistemas mucho más moderno, más novedoso, que se ha ido abriendo campo en los últimos años, y entonces con todo esto podemos cubrir el espectro, diría yo, de cuáles son los principios fundamentales que ustedes tienen que tener en cuenta. El día de mañana les toca sentarse, asesorar a dos países, conversar un poco, decir, bueno, a ver, ¿por qué lado empezamos? Empecemos por los principios. Los principios no van a cambiar. Los principios están ahí porque reflejan la práctica de los estados, reflejan el estado del arte de la negociación en todas estas materias. Entonces, esto es la base de sustentación fundamental del derecho y es el que les va a servir a ustedes, como, por así decirlo, como el blueprint para montar cualquier acuerdo, cualquier política, cualquier decisión, cualquier declaración internacional. Porque cuando se sientan en Nueva York a hablar del derecho internacional de agua, lo primero que viene a la cabeza es los principios. ¿Estamos? Entonces, sin más y rápidamente, los elementos fundamentales de cada uno de ellos. La cooperación. Es el principio madre del derecho internacional y que se fundamenta en la idea de la buena fe que rige las relaciones internacionales entre los estados. Y se materializa de diferentes maneras. Intercambio de información, notificación, mecanismos de gestión conjunta, y se ancla obviamente, digamos así, a nivel más acabado, por así decirlo, en la idea de un organismo de cuenca. En la idea de que a través de un organismo de cuenca es como mejor se puede materializar y plasmar la cooperación de los estados para la gestión de aguas que son de carácter compartido. Ahí tienen ustedes una foto de uno de los casos más sonados internacionalmente, que es el caso de las pasteras en el río Uruguay, entre Argentina y la República Oriental del Uruguay, que terminó en la Corte Internacional de Justicia, y en donde específicamente la Corte de la Haya dijo que enfatizó este deber de cooperar entre las partes de conformidad con el estatuto del río Uruguay, que era el que estaba en tela de juicio en ese momento, e incluso dijo la Corte de que parte de la obligación de cooperar incluía la realización de una evaluación de impacto ambiental, que había sido uno de los principales problemas de este caso al llegar a la Corte. Segundo, la utilización equitativa y razonable. Aquí la cosa se complica un poco más, porque este principio es un poco más, digamos así, heterogéneo, complejo, que tiene otras aristas, y porque obviamente se basa en esta idea de la soberanía compartida, de la equidad de derechos en un recurso natural que es compartido, y que obviamente no puede implicar una asignación igualitaria de agua. Es decir, yo no puedo dividir un río por la mitad, o un lago por la mitad y decir, bueno, vos te llevas el 50%, yo me llevo el otro 50% del agua. Las características propias de un recurso con el agua, como el agua, es que fluye. Y no se puede, obviamente, dividir por la mitad, como, bueno, se puede dividir un terreno, si se quiere. Es decir, lo que hay que hacer en un caso como tal, en un recurso como tal, es establecer una serie de criterios, una serie de factores específicos, como son la geografía, la población, las necesidades sociales y los usos existentes y futuros del agua, que me permitan a mí determinar qué es lo equitativo y qué es lo razonable para cada una de las partes, para cada uno de los estados que comparten ese recurso. Y esto es lo que se ha abierto camino en el derecho, es lo que la Corte Internacional de Justicia en todos los casos ha venido interpretando y pergeneando, es lo que los estados han reflejado en todos los acuerdos que han celebrado y obviamente que se establece como tal, como principio en los convenios internacionales como en el convenio del 97. Como correlación de tenemos otro principio, que es el deber
de no causar daños, y que se fundamenta, digamos así, en el uso, digamos así, racional que tiene que hacer un Estado de los recursos que están ubicados dentro de su territorio. Es decir, la soberanía reconoce que los estados son libres de hacer dentro de su territorio un uso de los recursos naturales de acuerdo con sus normas, de acuerdo con sus políticas, de acuerdo con lo que ellos consideren pertinente. Sin embargo, esto acarrea, por el otro lado, una obligación internacional de asegurarse de que ese uso de los recursos que se hagan dentro del territorio de un Estado no tengan efectos nocivos, impactos negativos, sensibles, se interpreta, en otros estados o en zonas que están más allá de las jurisdicciones de un estado, como por ejemplo en el alta mar. Si yo no puedo, dentro de mi territorio, decir, bueno, yo porque soy soberano hago lo que quiero. Sí, claro, perfecto. La soberanía acarrea un cierto nivel de responsabilidad, y la responsabilidad implica que el uso que haga yo de los recursos que están dentro de mi territorio y que son compartidos con otros estados, obviamente, tenga que ser diligente, tenga que ser teniendo en cuenta los derechos y los intereses de los demás. Y esto es precisamente lo que pretende regular este principio. La protección de los ecosistemas obviamente viene de la mano de esta evolución que yo les venía diciendo. Del río a la cuenca, de la evolución propia que ha tenido el derecho internacional de aguas en el sentido de ir progresando, avanzando, a entender de que el río o el lago compartido como tal no es solamente un cuerpo de agua, no es una vía, sino que es un territorio que incluye interacciones, otros recursos que son conexos y que están íntimamente relacionados con el agua. Y que obviamente a través de esta idea de cuenca viene la idea correlativa de proteger, de cuidar, de preservar los ecosistemas de esa cuenca. Porque esa es precisamente la idea que plasma o que transmite la cuenca en tal. Y obviamente aquí lo que se pretende con este principio es proteger la cuenca, prevenir las fuentes de contaminación, reducirlas, y obviamente, y esto también se considera muy importante el día de hoy, es la prevención de la introducción, por ejemplo, de especies exóticas, que como ustedes quizás deben de saber, son partes de las principales amenazas a la biodiversidad en todo el mundo, más allá de la intervención antrópica. Y el desarrollo más actual del derecho internacional en la materia considera que esta obligación de proteger los ecosistemas se extiende incluso a los estuarios. Es decir, se amplía el área de protección de los ríos hasta la desembocadura de los mismos y la zona costera o marina adyacente. Es decir, ahí está la idea del ecosistema como tal. El río, el lago, la cuenca como un ecosistema. Entonces, seguimos, como les decía al principio en la introducción, después de hablar o de darles un panorama muy rápido del derecho internacional sobre los cursos de agua internacionales, ahora sí quisiera explayarme un poco más en los acuerdos y en las instituciones. Porque los acuerdos, y por eso sí quiero acá hacer particular hincapié, la importancia fundamental que tienen es que permiten anclar y avanzar en la cooperación. Es decir, son como un estadio, digamos así, diría yo, cualquiera sea el tenor de esos acuerdos, como un estadio en la cooperación vista como un proceso. La mayor parte de estos acuerdos regulan la utilización de agua para diferentes usos. Ustedes pueden ver en ese gráfico que les estoy presentando los diferentes tipos de acuerdo que hemos podido nosotros mapear, ya sea para la generación hidroeléctrica, para la pesca, para regular la contaminación, la navegación, la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en la medida en que vamos analizando los acuerdos históricamente, cuanto más modernos son esos acuerdos van ponderando más y más aspectos, se van viendo como una idea más holística, por así decirlo, en la regulación de los cuerpos de agua transfronterizos. Es decir, aunque en un primer momento, con esto lo que les quiero decir, se veían acuerdos con regulaciones muy parciales, más y más
los actuales son holísticos, son más omnicomprensivos. Esto es una característica muy específica. La clasificación, como creo que ya mencioné anteriormente, podemos hablar de acuerdos globales, como el convenio de la Convención del año 1997, la convención madre de todos estos temas, convenios de carácter regional, como aquel al que me referí, el protocolo de la Comunidad de Desarrollo de África del Sur, convenios de cuenca, el Tratado del Rin, del Danubio, el Tratado de la Cuenca del Plata y todos los miles de tratados que existen o acuerdos que existen al respecto. Esto sí creo yo que es lo más fundamental y sobre lo cual quisiera yo detenerme algunos minutos para que ustedes sí puedan captar lo más importante que creo yo es lo que tienen que tener en mente al momento de analizar un acuerdo. Los elementos clave de un acuerdo son, en primer lugar y ante todo, el alcance, es decir, qué es lo que el acuerdo pretende regular. ¿Sí? ¿Qué aguas? Cursos de agua, ¿qué usos? ¿Cuáles son los estados partes? Determinar ante todo el alcance. En segundo lugar, y una vez definido el alcance, ver cuáles son las normas de fondo, lo que llamamos las normas de carácter sustantivo, es decir, cuáles son las obligaciones que tienen cada uno de los estados. Es decir, van a plasmar de alguna manera usos específicos para determinar si la utilización es equitativa o no, cómo es los niveles de protección que le van a dar a ciertas aguas, las van a clasificar o no las van a clasificar, etc. Habiendo determinado las normas sustantivas o de fondo, el procedimiento, es decir, cómo van a materializar la cooperación y avanzar en la implementación del acuerdo. Cómo van a notificarse, intercambiar información, etc. La institucionalidad, de alguna manera, para poder anclar el acuerdo, es decir, van a haber órganos conjuntos, va a haber una conferencia de partes, va a haber una entidad de cuenca, o qué. Y obviamente, y esto también, ¿qué pasa cuando falla la cooperación? ¿Cómo hacemos para resolver los conflictos o las disputas que se puedan presentar entre los estados? Esto, creo yo, es el esqueleto, por así decirlo, o el resumen de lo que, a mi modesto entender, ustedes tienen que grabarse al analizar un acuerdo. El alcance físico y geográfico de un acuerdo puede ir desde el río principal, es decir, los estados se ponen de acuerdo para regular el río principal, pasando por limítrofe, sucesivo, agua superficial, subterránea, hasta incluso tener una regulación conjunta de la zona marina y costera adyacente. Tengan en cuenta esto, el alcance físico y geográfico lo van a determinar los estados a través de sus negociaciones, de sus relaciones, de sus propios intereses, pero puede variar desde un punto o una parte de un río hasta incluir la zona costera y marina adyacente. ¿Sí? El alcance funcional, obviamente, es otra cosa. Es decir, los acuerdos pueden tener un alcance funcional específico que obviamente se puede materializar en el establecimiento de un organismo de cuenca o en el desarrollo de una obra de infraestructura para la construcción de un puerto, para la construcción de una represa, para la administración de una represa o para la protección de una especie. ¿Sí? Una cosa es cuánto va a incluir el acuerdo desde el punto de vista geográfico y una desde el punto de vista funcional. Y esto es lo que a ustedes les va a permitir hacer un análisis en profundidad de por dónde va cada uno de los acuerdos en materia de aguas. Las instituciones. Les decía entonces, terminado el acuerdo o firmado el acuerdo, ¿cómo se implementa? Creo yo que uno de los mecanismos más sencillos y más sostenibles para poder lograr una aplicación continuada y una gobernanza, por decirlo así, efectiva de las cuencas transfronterizas es a través del establecimiento de una institucionalidad. Cualquiera sea la misma. Las hay más sencillas, las hay más sofisticadas. ¿Por qué? Porque las instituciones son aquellas que van a promover la gestión conjunta de los recursos. ¿Cómo? A través del intercambio regular de información, a través del establecimiento de bases de datos, a través del establecimiento de mecanismos de monitoreo y evaluación, alerta, lo que ustedes quieran. Eso, ¿cómo se materializa si no hay un lugar, no hay una agencia,
no hay una oficina, por así decirlo, donde uno va a ir a golpear la puerta, se los digo de una manera muy bruta y muy burda, pero figúrenlo de esa forma. Si no, el acuerdo es un texto. La institución es la que permite que ese texto se haga realidad. Y esta institución puede ser algo muy sencillo, como una reunión bilateral que se haga todos los años, suponiendo que es un acuerdo bilateral, entre las partes para discutir un plan de trabajo, ¿sí? Para discutir, no sé, un mecanismo de financiamiento, para discutir un nuevo proyecto que van a aplicar a la cooperación internacional, pero eso es lo que le da la viabilidad a un acuerdo a ser implementado y a ser materializado. Las funciones más importantes que tienen las instituciones, vuelvo a como les decía en el caso de los acuerdos, y esto es un poco medio como de libro, pero sí quiero ponerlo a consideración de ustedes porque me parece que permite ilustrar, son desde generar el desarrollo de políticas, planes de gestión para el río, para la cuenca, para el lago que comparten, cómo prescribir acciones, esta es una función de carácter reguladora, como la generación de recursos o para proyectos de beneficio para todos los países, llamaría esa la función de carácter programática, y la toma de decisiones, que para mí es una de las más importantes. Entonces, esta es la importancia de las instituciones. Es decir, el derecho, en definitiva, que emana de los acuerdos, se implementa, se materializa, se hace realidad cuando los estados se comprometen, por así decirlo, a través del establecimiento de algún tipo de plataforma institucional, que puede ir desde una comisión internacional de cuencas hasta una asociación de usuarios del agua, si ustedes lo quieren. Estos son diferentes tipos de instituciones. Un ministerio de recursos naturales que se pone de acuerdo con otro ministerio de recursos naturales hacen las veces de una institución de agua, por decirlo así. Al menos así es como yo lo veo. Y en la práctica así es como lo he podido visualizar de una manera, digamos así, práctica. Porque si no, como les digo, el tratado o el acuerdo se queda en el papel. Si estos que ustedes ven acá en pantalla de alguna manera no se logra poner en funcionamiento, el derecho internacional de aguas es una buena aspiración en un cuerpo normativo, por así decirlo. Conflictos, de todas maneras puede haberlos, desde problemas que tengan que ver con la implementación de los acuerdos que los estados firman, como con el funcionamiento de las instituciones, como el hecho de que, bueno, un día se le ocurrió a un país meter una planta procesadora de su celulosa y se olvidó de consultarla al otro, es decir, pueden ir de la mano de la interpretación, de la aplicación, de un montón de cosas. Lo cierto es que suceden y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que tiene que hacer el derecho prevenir al respecto. Los fundamentos para la resolución pacífica de los conflictos están en el derecho internacional y en la Carta de las Naciones Unidas, ¿sí? Esto es algo que ustedes lo tienen que saber. La solución de conflictos hoy en día tiene que ser aceptada y vista como una resolución pacífica, porque para esto está las Naciones Unidas, para esto los estados han decidido deponer los conflictos armados para resolver conflictos, aunque todavía los hay, eso es harina de otro costal, pero en estos temas nosotros entendemos que la resolución es pacífica y los mecanismos son varios. Hay, por decirlo así, un mosaico de mecanismos que van los de carácter diplomático como los de tipo legal. Dentro de los diplomáticos me refiero a las negociaciones de carácter bilateral o multilateral, como las asistidas a través de un tercero que participa, la facilitación a través de los buenos oficios o la mediación. Y los de carácter más de tipo legal, como sería ya entrar en un arbitraje o la adjudicación en una corte internacional. ¿Sí? Entonces, todos estos son los mecanismos que el derecho internacional reconoce como posibles, como plausibles, como válidos, y que se han utilizado y se siguen utilizando. ¿Sí? Permítanme, si tenemos unos minutos más,
explayarme un poquitito ahora, como les decía, en el tema de la diplomacia, el derecho y la diplomacia. ¿Y por qué quiero en este momento y en esta presentación sobre gobernanza de los cursos de agua internacionales referirme a la diplomacia? Porque la manera en la cual nosotros entendemos la diplomacia, digo nosotros, aquí quien modestamente comparte con ustedes algunas ideas y esta institución a la que represento en materia del agua, es que es un proceso que opera bajo la autoridad de los estados, pero con el involucramiento de varios usuarios. Acá nosotros entendemos la diplomacia del agua no solamente como la diplomacia de las cancillerías, cuando se sientan a negociar en Naciones Unidas o cuando se sientan a negociar bilateralmente solamente los diplomáticos de un estado y del otro, sino que nosotros entendemos la diplomacia como un proceso que involucra y en el cual participan diferentes usuarios, diferentes sectores, y que por tanto permite la cooperación avanzar a diferentes niveles, y que incluye no solamente, como les decía, los diplomáticos, sí, de alto nivel, sino también autoridades de carácter subnacional, autoridades locales e incluso la sociedad civil. ¿Y por qué es esto? Porque hemos llegado a la conclusión a través de los años y a través de nuestro trabajo que en definitiva los acuerdos, para ser acuerdos sí pueden ser negociados por los estados, pero para ser implementados necesitan otro tipo de acuerdo, otro tipo de involucramiento de otros actores. Y esos actores son actores de carácter local. El agua es un recurso eminentemente local. Y para que el acuerdo sea efectivo, más allá del acuerdo a nivel de tomadores de decisión política, necesitamos un acuerdo de los tomadores de decisión y de las comunidades a nivel local. ¿Sí? Esto es mi modesto entender, esto es lo que se refleja de nuestra experiencia, y obviamente se van a encontrar con algunas personas que le van a decir, eso no es diplomacia. Eso es como nosotros vemos la diplomacia, y por eso se los comparto con este inciso en particular. Pero obviamente la diplomacia es uno de los mecanismos, claramente, a través de los cuales se canaliza el derecho. Se canaliza el derecho, pero permite al mismo tiempo suplir los vacíos en donde el derecho no regula. Porque hay un montón de temas que el derecho no regula. Hay un montón de cuencas o de cuerpos de agua compartidos que no están regulados. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Ahí qué quiere decir? ¿Que cada uno hace lo que quiere? No, momento. Ahí es donde la diplomacia tiene que intervenir. ¿Y la diplomacia de qué tipo? De todos los niveles. Desde los niveles más altos hasta los niveles más bajos o locales, y viceversa. Por eso es importante tener en cuenta la diplomacia como mecanismo articulador del derecho, como vehículo del derecho, pero también como complemento del derecho. ¿Sí? Entonces, hay contextos cambiantes, como yo les decía. Es decir, el derecho es, de alguna manera, una regulación en una radiografía. Regula un contexto, una circunstancia, en un momento en particular. Pero ¿qué pasa cuando el contexto comienza a cambiar? ¿Qué pasa con lo que ocurre con colapsos, por ejemplo, como la represa de Laos en el año 2018? ¿Qué pasa con el cambio climático? ¿Cómo hacemos para que el derecho evolucione, para que el derecho pueda reflejar todos estos cambios? Y a través de la diplomacia, entre tantas cosas. ¿Cómo hacemos para resolver escenarios complejos, donde hay muchos países, donde hay diferentes posiciones geográficas, donde las capacidades de cada uno de los países para poder acordar, para poder llegar a un acuerdo, tienen que ver con poder técnico, con capacidad técnica, con poder económico, con poder militar? Piensen en el caso del Nilo, piensen en el caso de todas esas asimetrías. ¿El derecho me ofrece una respuesta acabada para poder resolver esos grandes desafíos? Posiblemente no. Pero ¿el derecho con la diplomacia? Posiblemente sí. Entonces hablamos por eso, y un poco para ir cerrando todo esto, de lo que serían las soluciones basadas en la cooperación, en donde tanto la diplomacia como el derecho, la diplomacia, por así decirlo, es la piedra angular de la cooperación en materia de los cursos de agua internacionales, que se nutre de la construcción
de consensos a través del diálogo, y ese diálogo, ¿sí?, se va ampliando, incluye diferentes sectores, desde los más altos o globales hasta los más locales o los más bajos, y para llevar a cabo todos estos diálogos, para avanzar, para nutrir esos diálogos, hacen falta no solamente capacidades y habilidades, pero también instituciones y acuerdos. Es decir, ahí es como ustedes ven en este gráfico y la explicación que rápidamente he querido darles cómo la diplomacia y el derecho se asocian, se vinculan y se manifiestan o de alguna manera se anclan en los acuerdos y en las instituciones. Esto lo voy a dejar. Rápidamente mencionarles algo que la última vez que estuve en Barcelona pude compartir con ustedes. El principal mecanismo que nosotros en este momento estamos utilizando para llevar adelante todo nuestro trabajo en temas de cooperación, todo nuestro trabajo en temas de derecho y de diplomacia, es una iniciativa que se llama Construyendo construyendo la gobernanza del agua a través de diálogos en los ríos, Bridge Building River Dialogues and Governance, que está presente ya desde hace más de una década en América Latina, en África, en el sudeste asiático, y que de alguna manera lo que tratamos de hacer nosotros a través de esta iniciativa es materializar el diálogo a múltiples niveles, a nivel de varios sectores, y fomentar la diplomacia del agua a todos estos niveles, desde los niveles más locales hasta los niveles más globales y viceversa, trabajando junto con socios en varias cuencas, como ustedes pueden ver en la diapositiva, desde, no sé, las cuencas compartidas entre Perú y Ecuador en América del Sur, o el lago Titicaca, hasta los tributarios del 3S, el Sekong, Sesan y Srepok en el Mekong, o ahora últimamente en el Ganges, en el Brahmaputra y en el Meghna, o Sio Malaba Malakisi entre Uganda y Kenia, o el lago Malawi en el este de África. Esta parte de esta iniciativa y del conjunto de las acciones que nosotros hemos llevado a cabo y que estamos llevando a cabo a través de esta iniciativa, ustedes la pueden ver en este sitio que se llama Water Law, Governance and Diplomacy. Ahí tienen la dirección del sitio web. De cualquier manera, yo les voy a entregar esta presentación para que la tengan, para que los visiten, para que interactúen con nosotros. Hemos podido en los últimos tiempos establecer programas académicos, incluso en el medio de la pandemia, como por ejemplo este curso avanzado que se dio para toda América del Sur en gobernanza de aguas transfronterizas, y junto con partners como la Universidad Andina Simón Bolívar lo pudimos hacer, y en el cual participaron varias oficinas, varios tomadores de decisión en la materia. Hemos publicado a lo largo de los años varios papers, varios libros. Ustedes pueden acceder fácilmente a ellos a través de nuestra página web de la UICN o del Centro de Derecho Ambiental. Para concluir, esto es un poco el resumen que quisiera hacer luego de esta presentación de la gobernanza de las aguas compartidas o de los cursos de agua internacional. Son más o menos lo mismo. Pero para que esta gobernanza sea efectiva, tenemos que tener en cuenta los siguientes factores. En primer lugar, como les decía, ponderar de que esta gobernanza se fundamenta no solamente en políticas y normas, y acuerdos e instituciones, como les decía. Uno está vinculado con el otro. Es decir, la norma o el acuerdo es el que da lugar a la institución e implementa o permite que esta institución se materialice o el acuerdo se materialice y crezca. Se manifiesta en principios como la cooperación, los múltiples beneficios para todas las partes que están presentes dentro de la cuenta, no solamente para los estados, para todas las partes. Se asienta en un diálogo de carácter informado e inclusivo. Esto es fundamental. Si no nos quedamos, como les decía yo, con un papel, ¿sí? Con un acuerdo como si fuera un papel. Y se fortalece, creo, y esto lo digo por nuestra propia experiencia, con participación de actores, pero no solamente con actores del nivel diplomático, sino con actores de todos los niveles. Recuerden lo que les dije. Los acuerdos se negocian bilateralmente, en forma tradicional, pero para ser efectivos necesitan el acuerdo de todos los usuarios del agua, ¿sí? Y se adapta
de conformidad con los desafíos cambiantes de las cuencas. Esto, aunque el derecho per se, escrito, materializado en un acuerdo, no lo puede hacer, sí lo hace la diplomacia. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Si os parece, vamos a abrir ahora unos minutos de debate para presentar cuestiones o responder cuestiones, así luego ya podremos liberar a nuestro ponente. Muchísimas gracias por esta interesante presentación. Tienen la palabra ahora las personas que están en la sala y las personas que están también conectadas. Si me indican si desean hablar utilizando digamos, lo de la mano. O el chat o lo que sea. Sí, aquí o el chat, como quieran. También. Y también aquí en la sala, si alguien desea intervenir. Yo entiendo que pasé un poco muy rápido, porque como les decía... No, de hecho mi intervención va a insistir, ya intentaré no repetir muchas de las cosas que se han dicho, pero de alguna manera va en la misma línea. Hay una pregunta a Sánchez Borjas, perdón, Diego. A ver, yo creo que... Sí, ¿se me escucha? Sí, ahora, perfecto, muchas gracias. Bueno, Ernesto Sánchez. Sí, muchas gracias. Bueno, profesor Alejandro, yo sobre su presentación tendría, bueno, una única pregunta, que es, en el caso de un vacío normativo, y estoy como vino de diplomacia, pero ante esa situación de vacío, el derecho internacional prevé que ante la ausencia de una convención de costumbre internacional se pueda plantear como un mecanismo para no dejar, digamos, sin una regulación clara o al menos una regulación básica donde operan los principios sobre esas aguas transfronterizas que, como explico, son aún muchísimas las que existen alrededor del mundo. A ver, como tal, gracias. Gracias, Diego, o Diego Ernesto, Ernesto Diego, no sé, porque a veces ¿viste cómo es esto? Las máquinas ponen los nombres en el orden equivocado. A ver, los principios como tales, que son parte de la costumbre, de la práctica de los estados, que se ha venido pergeñando a lo largo de los años, y que es aceptada como de carácter obligatorio, porque esa es un poco la idea de la costumbre internacional, más allá de que esté plasmada en un acuerdo o no, es costumbre, es aceptada como derecho, es fuente del derecho. Entonces, independientemente de que exista o no el acuerdo internacional, que de alguna manera plasma esta costumbre a través de los principios en particular, la costumbre como tal es fuente del derecho, es parte de los fundamentos de validez del derecho. Entonces, no es que no estoy de acuerdo con lo que vos estás planteando, sino que creo que le estoy dando la vuelta un poco al asunto, es decir, entender de que fuente del derecho no es solamente el acuerdo o la convención internacional, sino también la costumbre, que en una evolución histórica ha estado presente antes incluso que los acuerdos. Preceden históricamente a los acuerdos. Es decir, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Convención de Montego Bay, es parte de la evolución del derecho internacional en la materia, y como parte de la evolución internacional del derecho, de la evolución del derecho internacional en la materia, ha estado plasmada gran parte de todos los principios que recepta la Convención en la costumbre internacional. Lo mismo pasa en el derecho internacional de aguas. Aunque un Estado pueda decir, bueno, señores, yo no soy signatario del Convenio de las Naciones Unidas del año 1997 y por tanto, los principios de ese convenio a mí no me obligan. Si esos principios, como lo ha dicho la Corte Internacional de Justicia, son parte de la costumbre, también obligan a los Estados que no son signatarios del convenio de 1997. Creo que con eso le di un poco la vuelta a tu pregunta, pero he intentado responderla de una manera práctica. Y si no, me decís, por favor. Hay otra pregunta, Paul. Por favor. Sí, hola, ¿se me oye? Hola, claro. Vale. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante.
Has dicho que los acuerdos se toman a nivel entre Estados, ¿no? Y que es después la implementación que requiere de la participación de otros actores. No sé si hay casos en los que también en la adopción del acuerdo participen otros actores como forma de facilitar que después estén implicados en el momento de la aplicación. No sé si eso existe. Te agradezco mucho. Paul es tu nombre. Sí, sí. Sí, Paul. Gracias, Paul. Es muy interesante tu pregunta. Es fácil de responder, pero no hay muchas, digamos así, opciones, digamos así, o ejemplos que te permitan ilustrar de una manera acabada lo que vos querés ver. Porque la diplomacia siempre se ha visto como la diplomacia de las cancillerías, ¿sí? Es decir, quienes participan en la negociación, sobre todo de los recursos, en materia de recursos naturales, que trascienden las fronteras de un Estado, como son los cursos de agua de carácter internacional, las cuencas compartidas, son normalmente los diplomáticos. Y es así en todos los órdenes, en todos los países, porque bueno, es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que conduce los negocios del Estado, de cada uno de los estados. Sin embargo, en los últimos años, creo yo que esto es un poco la evolución no tanto jurídica, sino también política que ha visto el mundo, por así decirlo, de democratización, de participación, de búsqueda de inclusión, por así decirlo. Que creo que esto tiene que ver un poco con todo esto, con cambios de paradigmas de involucramiento social, de conquistas sociales. Es decir, aquellos que están directamente afectados por la decisión participan también en la toma de las decisiones. Entonces, aquí vienen los derechos procedimentales, como son participación pública, acceso a la justicia, acceso a la información a través de la Convención de Aarhus, a través del Convenio de Escazú, a través de todas las conquistas sociales y políticas y que se han visto plasmadas en instrumentos jurídicos y que han permitido, obviamente, abrir una brecha en estos temas. Entonces, hoy en día, creo yo que cuando se negocia un acuerdo, los diplomáticos no es que ya dicen, bueno, usted no tiene nada que ver acá, sino que ahora se ponen a pensar y dicen, momento, tenemos que pensar en cómo hacemos para involucrar sociedad civil. Aunque sociedad civil no sea parte del equipo negociador, que sociedad civil esté atenta a estos temas, que sociedad civil esté consultada en estos temas, que la sociedad civil participe en estos temas. Porque aunque quizás dentro del derecho internacional de aguas no existen como tal mecanismos propios que permitan el involucramiento de todos estos actores, es a través de otros instrumentos como los que les acabo de mencionar y a través del rol y el papel político que juegan todos estos grupos, no solamente ya diría lobistas o de presión, sino que son parte de la realidad y son parte de la manera en la cual tenemos que ver y visualizar la diplomacia hoy en día. Es decir, yo no concibo en este momento la negociación de un acuerdo internacional que se vincula con recursos naturales sin de alguna manera pensar en el involucramiento comunitario. ¿Sí? No de todos, de alguna manera hay que pensarlo. ¿Cuáles son los principales grupos? Invitémoslos, sentémonos, conversemos con ellos, porque después van a ayudar al momento de la implementación, sin duda. ¿Me explico? Creo que con esto la he hecho un poco larga la respuesta, porque creo que no es tan matemática, es decir, pasar de uno al otro, pero creo que es un poco en resumen esto, es producto de nuevos instrumentos jurídicos, cambio de conciencias y de paradigmas, conquistas sociales a nivel nacional e internacional, lo que nos han permitido abrir el espacio de la diplomacia a múltiples actores, no solamente a las cancillerías. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. No sé si hay alguna otra pregunta de la sala. Acá hay una cosa, sí, acá hay una, Natalia Pagán dice, en el caso de la gran primero estaba primero a Carmen Guerrero. Dale. Si te parece, primero Carmen Guerrero y Por luego favor. la de Natalia Pagán. Ay, perdón. Perdón. A ver ahora.
caray. Ahora. Ahora sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, les saluda Carmen Guerrero, estoy hablando desde Lima, Perú. Hola, Primero Carmen. muy contenta porque tengo el gran honor de ver al doctor Isa, pude conocerlo en la COP en Bonn, ya en el 2008, me acuerdo que lo andaba correteando por toda la COP porque quería ser Dios parte de la mío. UICN, y lo logré, y muchísimas gracias, sigo su desempeño profesional. Me ha encantado su exposición y la trayectoria en la UICN es impecable, hemos avanzado muchísimo en derecho ambiental gracias a profesionales como usted, doctor. Muchísimas gracias por el aporte que hacen. Y agradecer muchísimo también a la Universidad de Barcelona por este espacio. Estoy ahora siguiéndolos, estoy terminando mi doctorado aquí en Perú. Hice mi máster en Derecho Ambiental en la URB en Tarragona, pero ya estoy apuntando la especialidad para ir allá a Barcelona para mi siguiente especialidad. Doctor, quería consultarle, en países como los nuestros, que estamos en vías de desarrollo, el agua es un recurso muy especial y muy valorado, a pesar de que tenemos una ley, un reglamento de aguas, en los cuales se prioriza el agua como un recurso fundamental para el desarrollo de la sociedad. En realidad, cuando la aplicamos, pues vemos que el uso no es prioritario para la sociedad, sino se priorizan otros recursos, ¿no? Como la minería, básicamente la actividad agrícola. Desde el punto de vista de cooperación internacional, ¿podríamos hacer algo para poder dar algunas recomendaciones, sugerencias, alguna ayuda, ¿no? Para poder aplicar, porque supletoriamente no podemos aplicar la legislación internacional, porque sabemos que se aplica supletoriamente si es que existe una ausencia, ¿no? De una norma legal. En este caso sí la tenemos la ley. Pero pensemos, es un buen tema, Carmen, gracias. Gracias, una muy buena pregunta. Yo sé, entiendo, lo tenés bastante, muy bien masticado, digamos así, digerido el tema. Yo apuntaría por el lado del principio de utilización equitativa y razonable y los últimos, digamos así, los últimos avances que ha tenido el mismo, sobre todo en las negociaciones internacionales, y un poco me anticipo al caso siguiente, que es el caso de la gran represa del Renacimiento en la cuenca del Nilo, y donde si vos revisás un poco las decisiones de la Corte Internacional de Justicia en la materia, aunque la Corte obviamente dice que al momento de determinar lo que es equitativo y razonable en el uso del agua, hay que ponderar todos los factores que están contemplados en el artículo número 5 de la Convención del año 1997 y que en acuerdos específicos en la materia pueden ir incluso más allá de este artículo número 5. Lo cierto es que en ningún momento pueden comprometerse la satisfacción de las necesidades humanas primordiales. Es decir, a nivel del derecho internacional y de lo que determinan los acuerdos internacionales y la interpretación de los tribunales internacionales, el uso prioritario es el agua para el consumo humano. Punto. Y la apertura, digamos así, de la brecha a nivel internacional del reconocimiento progresivo del derecho humano al agua. Esos son, diría yo, las principales avenidas sobre las cuales yo me subo, los buses a los cuales yo me montaría para ir a impulsar un poco más, para empujar esa línea de argumentación. Reconocimiento del derecho humano al agua de carácter progresivo. Hay un montón de vacíos en la implementación, pero esto es antecedente y esto es digamos así, un desarrollo importante que hay que tener en cuenta. Y por el otro lado es a nivel del derecho de cursos de agua compartidos, del derecho de los cursos de agua internacional, la utilización equitativa y razonable y dentro de ella la ponderación de los diferentes factores y la satisfacción de las necesidades humanas vitales como prioritarias. Muchas gracias. Tenemos ya esta última cuestión que hace referencia al caso de la gran represa del Renacimiento. Egipto no es país fronterizo de Etiopía, sin embargo el Nilo es su factor común y su represamiento por Etiopía afecta a Egipto. ¿Cómo se gestionaría este conflicto? ¿Cuáles son las pocas habladas consecuencias negativas de una acción de ese tipo por Etiopía?
Uy, Dios mío, pero a ver, Natalia, vos querés extender esto hasta mañana. O sea, No, yo tengo que hacer la intervención aún. Y más tiene que hacer la presentación. A ver, esto es una sola cuenca, independientemente de que Etiopía y Egipto sean, digamos así, limítrofes o no, comparten la cuenca. La cuenca del Nilo incluye Etiopía, Sudán, Egipto y todos los países, incluso que están más aguas arriba de Etiopía, en otro de los tributarios de los afluentes del Nilo, que es el Nilo blanco, no el azul. El azul es el que viene de Etiopía. Es decir, Burundi, Kenia, Uganda, todos estos son países tributarios de esta gran cuenca. Entonces, el hecho de construir algo que afecte, el hecho de que haya una afectación no tiene que ser inmediatamente con el país contiguo, sino que el impacto que pueda sufrirse por la construcción de algo, en este caso de una represa, puede darse de manera más allá de lo que son los países contiguos. Es decir, un impacto lo puede sufrir Egipto con algo que se construye en Uganda. Y Uganda y Egipto están más lejos que Etiopía. Eso por un lado. Entonces, hay que visualizar en este caso los impactos en casos de cuencas o en casos de ríos, como es este caso, compartidos o internacionales, más allá de la contigüidad inmediata entre un Estado y el otro. Y eso sí está contemplado como tal por el derecho internacional cuando define lo que es el río internacional o el curso de agua internacional como lo define la Convención del año 1997. Entonces, ¿cómo se gestionaría este conflicto? Como no hay un acuerdo internacional específico que obligue a los dos países, es decir, a Egipto y a Etiopía, excepto acuerdos históricos muy antiguos, no más modernos, las negociaciones van por ese canal, van por los acuerdos que se negociaron entre los poderes coloniales, Italia y Gran Bretaña, antecesores, digamos así, del Egipto y de la Etiopía actual, en base a los principios del derecho internacional y en base a toda la artillería y todos los mecanismos que uno pueda poner sobre la mesa de la diplomacia. Eso es lo que está pasando en este momento. Y es un tira y afloje permanente. Espero con esto haber rápidamente respondido a alguna de las inquietudes. Mar y toda la audiencia, por favor, a disposición de ustedes en cualquier momento, por correo, cuando ustedes quieran. Aquí estoy a sus órdenes para todo lo que ustedes necesiten. Para eso estamos. Muchísimas gracias. Yo creo que agradecerte muchísimo, muchísimo que hayas podido sacar un ratito en una situación tan complicada para acompañarnos en este seminario y bueno, y desear que en la próxima edición pueda ser de manera presencial aquí en Barcelona. Muchísimas gracias, yo creo que merece un aplauso. No sé si se oye, pero ahora me he dado cuenta que tenemos enfocada la pantalla hacia allí. Claro, no puedes ver a nuestros pero los escucho, ahí estoy. Seguro que lo sientes. Estoy con ustedes. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Como tú quieras, si quieres quedarte, puedes quedarte. Si tienes otras obligaciones, lo entendemos perfectamente. Y nada, pues de nuevo, muchísimas gracias por poder estar aquí con nosotros. Hasta cualquier momento estaremos en contacto, te lo agradezco. Muy bien, muchísimas gracias. Pues venga, buenas noches. Chao, gracias. Chao. Bien, pues nosotros vamos a continuar. Vamos a continuar con la segunda de las presentaciones, que de hecho la voy a hacer en versión resumida porque varias de las cuestiones que yo pensaba también comentar se han mencionado ya. De hecho, en este sentido, pues esto me permitirá reducir un poco el tiempo de mi intervención. Voy a intentar también compartir la pantalla. Al menos aquí puedo ver si funciona o no funciona. Bueno, no sé si se... Ay, perdón. Sí. No sé si lo ven correctamente las personas que están conectadas, porque yo ahora no veo las personas que están conectadas, con lo cual espero que no haya ningún problema. Bien, un poco como les decía también, esta es una presentación que tenía que hacer el profesor Sergio Salinas, que finalmente pues no pudo estar aquí, tampoco podía conectar
porque estaba viajando en este momento hacia Portugal, y finalmente pues la haré yo en la medida en que muchos de los temas que yo quería comentar se han tocado ya. Lo que haré será pues simplemente mencionarlos de una manera muy breve. Mi idea era básicamente utilizar los instrumentos internacionales que hay en materia de gestión de aguas, uno de los cuales ya ha mencionado el profesor Iza, el convenio de 1997. Yo también quiero comentarles acerca del convenio de 1992 para ver algunos de estos conceptos y de estas herramientas. Algunos de los conceptos a los cuales ya también se ha referido él, pero que yo insistiré en ellos e intentaré también plantearles algunas de, digamos, cuestiones adicionales que presentan. Por tanto, pues simplemente la parte central de mi presentación es la que se referirá a los dos convenios. El convenio sobre la protección y utilización de cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales del año 92 y el convenio sobre la utilización de los cursos de agua internacionales para fines distintos a la navegación del año 97. Vale. Ahora, simplemente tenía el mismo mapa o casi el mismo mapa que el profesor Iza. Él ha mencionado ya más de 310 cuencas fluviales de carácter transfronterizo. Son las que tienen aquí en el color lila. Yo quisiera también mencionar cerca de los más de casi o los cerca de casi 600 acuíferos transfronterizos. Y él se ha referido de manera muy de pasada al tema de los acuíferos, las aguas subterráneas, estén conectadas o no con las aguas superficiales. Serían los espacios que están coloreados en azul. Veremos cómo eso también es un ámbito del derecho internacional que se ha prestado mucha atención. Algunos ejemplos de esta, digamos, situación que se genera a nivel internacional en los supuestos de las cuencas fluviales compartidas. Evidentemente, en primer lugar, uno puede pensar la existencia de recursos compartidos, especialmente recursos hídricos compartidos, son en esencia una oportunidad tremenda para fomentar la cooperación. Y este es el caso en la mayoría de los supuestos. Obviamente, cuando dos o más estados comparten un determinado curso de agua internacional o una cuenca fluvial, en su concepto más amplio, esto es un acicate, es un motivo, ¿no? Es una gran oportunidad para reforzar los mecanismos de cooperación, como él comentaba también, ¿no? Por ejemplo, a través de la creación de organismos de cuenca. Pero al mismo tiempo también el hecho mismo de, digamos, de la existencia de este recurso compartido, en ocasiones puede ser también motivo de conflicto, puede ser motivo de tensiones. En zonas, por ejemplo, donde hay una gran densidad de población y hay una cierta escasez o una mala distribución de los recursos hídricos, o al mismo tiempo, ¿no?, en territorios que son pues extremadamente dependientes a lo mejor de la actividad agrícola, como también ha mencionado, ¿no? De hecho fue Carmen, ¿no?, que mencionaba a veces los recursos hídricos se dirigen, ¿no?, hacia a priorizar otros usos que no son los del acceso al agua potable. Esto causa conflictos. Y evidentemente también, como señalaba el profesor Iza, no solo se trata de conflictos entre estados que comparten una relación de vecindad directa. En muchas ocasiones, como era el caso de, yo tenía aquí también el ejemplo, ¿no?, que ha mencionado Natalia Pagán, de la presa del Gran Renacimiento etíope. Es Etiopía la que está, por ejemplo, planteando la construcción de las gran represas, etcétera, etcétera, que afectará de manera indirecta o de manera directa, muy directa, a caso de Egipto o a caso de Sudán, por ejemplo. Él ha mencionado, realmente es verdad, en este caso, por ejemplo, los acuerdos que existen al respecto son los acuerdos de las potencias coloniales, y de hecho lo que se está discutiendo es la validez de estos acuerdos en su aplicación al caso concreto en el momento histórico actual. Luego también es cierto que también está Estados Unidos entre medio, que inició con un papel de observador y básicamente está haciendo propuestas que sigue Egipto, que Etiopía dice que no, pero entonces Estados Unidos le dice que si no sigue
pues ahí se queda en otros muchos paquetes. Es decir, que es de una gran complejidad. No solo es una gran complejidad política, estos casos, aquí tienen varios, ¿no? El caso de, no se ve aquí, no sé por qué me queda cortado, bueno, el caso de China, Vietnam, sobre todo es Vietnam, Laos y Camboya, sobre todo por la presa de Laos que afecta también a Camboya, a Vietnam, o el caso entre Brasil y Paraguay, él puso una foto también, ¿no? de la presa de Italia. Son todo presas, pero bueno, he puesto presas, ¿por qué? He puesto presas porque básicamente es una de las formas que mayor, uno de los modos que mayor condiciona, ¿no? La explotación de estos recursos en el contexto de las relaciones internacionales. En el caso de Asia Central, en el caso de los países africanos también, o en el caso, lo que decíamos ahora, de la presa etíope, o por ejemplo, simplemente también el caso de otra presa, la presa Ataturk en Turquía y su afectación a Irak y a Siria. Todos estos cuestiones, todos estos conflictos, no solo implican digamos, una negociación política, sino que implican a la vez también que en estos contextos se produce de alguna manera una combinación muy compleja también de marcos jurídicos distintos, de ordenamientos jurídicos distintos, no solo el internacional, sino también los ordenamientos jurídicos internos de cada uno de estos estados, que es de hecho lo que en el fondo explica la necesidad de que estos estados puedan llegar a consensuar determinados marcos de actuación conjuntos, a través normalmente de la creación de estos organismos. No hace falta, no hace falta irse a estos países exóticos, no hace falta salir de Europa, no hace falta salir de España. Aquí tenemos algunos supuestos similares, en el caso con Portugal, por ejemplo, con dos grandes presas que son absolutamente fronterizas, en particular la de Cedido, que además es, digamos, medio kilómetro, más de medio kilómetro de presa, que cierra la frontera entre España y Portugal, cortando el paso natural. A veces hablamos de los pasillos de la biodiversidad y nos olvidamos de los pasillos digamos, de las personas que comparten determinados territorios en cuando pertenezcan a estados distintos. Bueno, pues este es el caso, por ejemplo, de la presa de Cedido, que ahora pues tanto los portugueses como los españoles tienen que ir a dar una vuelta tremenda para poder acceder. Todas estas cuestiones las menciono porque, como también ya ha comentado el profesor Iza, cuando hablamos de recursos hídricos compartidos, obviamente hablamos de marcos jurídicos internacionales que son bastante complejos, pero al mismo tiempo también, como decía, son situaciones que suponen una gran oportunidad de cooperación internacional, que es para lo que se hacen estos convenios internacionales, pero al mismo tiempo también plantean grandes riesgos de carácter hidropolítico. Y de hecho este ya es uno de los temas estrellas de los académicos, sobre todo del área de relaciones internacionales, en las cuestiones relacionadas con estos riesgos digamos, hídricos o hidropolíticos, la diplomacia del agua, etcétera, etcétera, porque hay una preocupación creciente con respecto al número de conflictos que se van, digamos, que se van cristalizando, que van apareciendo en torno a compartir, ¿no? Al hecho de compartir estos recursos. Conflictos que, por otro lado, se ven agravados desde hace años, de manera muy intensa, por ejemplo, en relación con el fenómeno del cambio climático y la exigencia de adaptación al cambio climático. Uno de los elementos más graves, ¿no? De toda esta, digamos, de las consecuencias del cambio climático es su afectación a los cursos de agua internacionales o nacionales. Es igual. Y evidentemente esto supone también una tarea, un reto importantísimo para los países y para la comunidad internacional. La presentación se titula Conceptos y herramientas, ¿no? En el marco del derecho internacional. El primero es el de los cursos de agua. De hecho, se ha referido el profesor Illa, y aquí un poco lo que quería era comentarles desde la perspectiva del derecho internacional dos aspectos. En primer lugar, el hecho de que es importante lo que el convenio internacional nos diga
que es un curso de agua internacional. Curso de agua internacional ha sido una acepción tradicionalmente utilizada para referirse a estos, digamos, recursos compartidos, pero es obvio que siempre ha estado, y la propia definición que recogen los textos internacionales siempre ha estado muy condicionada por dos elementos. Por un elemento esencial, que sigue evidentemente, los dos están ahí, por un elemento esencial que es la idea de la soberanía territorial y de las competencias del Estado. Esta es evidentemente una pata digamos, del problema, y la otra es la idea de noción de recurso natural compartido, noción que por sí misma pues, tiene un efecto limitador, ¿no?, de esta soberanía territorial absoluta del Estado. Por otro lado, también el alcance de esta definición también puede variar, ¿no?, como él ya mencionaba al hablar del alcance físico y geográfico, ¿no?, de estos instrumentos internacionales. ¿Por qué? Porque encontramos que diversos instrumentos, incluso algunos de ellos elaborados por la misma o preparados por la misma institución, como puede ser la Comisión de Derecho Internacional, a veces pueden tener distintas perspectivas. Y aquí yo les mencionaba el caso del convenio, que ahora me referiré, adoptado en el seno de la Comisión Económica para Europa en 1992, sobre los cursos, sobre la protección y la utilización de los cursos de agua transfronterizos y los lagos internacionales, y el convenio marco, al que él se ha referido también, de 1997, sobre los cursos de agua internacionales para usos distintos de la navegación. En el primer caso, es simplemente para que se fijen, para que lo tengan en cuenta. La definición de cursos de aguas transfronterizas no habla de cursos de agua internacional, habla de aguas transfronterizas. Se refiere a aguas superficiales o subterráneas que marcan, cruzan o están ubicadas en las fronteras de entre dos o más estados. Con esta mención a las aguas subterráneas, superficiales o subterráneas, entendemos que en este caso estamos incluyendo, por ejemplo, los acuíferos que no están conectados a las aguas superficiales, ¿de acuerdo? Que son de hecho muy importantes. En el caso del convenio del año 97, para fines distintos a la navegación, se define el curso de agua como un sistema de aguas de superficie y subterráneas, que en virtud de su relación física constituyen un conjunto unitario y nominalmente fluyen en una desembocadura común. Dos aspectos aquí. Uno, limitador, excluye los acuíferos no conectados a las aguas superficiales, y por otro lado, la incorporación de esta noción de sistema, que englobaría no solo lo que es propiamente el curso de agua internacional, sino todos los componentes que están interrelacionados, que están vinculados con este curso de agua internacional, incluso componentes, si quieren, individuales que se encuentran en el territorio de un estado, y evidentemente componentes naturales y componentes artificiales. En cualquier caso, esta es la visión más, digamos, moderna, ¿no?, del curso de agua internacional, en el sentido de incorporar todo lo que es el sistema de la cuenca. O sea, la cuenca de drenaje, pero incluyendo, no sé si se ve muy bien en la diapositiva, incluyendo tanto lo que son elementos naturales como elementos artificiales. ¿Y cuándo es internacional? Bueno, lo ha mencionado, creo que a raíz, ¿no?, también de alguna de las cuestiones. El hecho, evidentemente, depende de factores físicos que, en definitiva, se pueden establecer por la simple observación objetiva, ¿no?, de estos datos. Pero esencialmente, la cuestión es que, de hecho, ninguno de los dos convenios definen cuándo es internacional. Sí que lo hace, ¿no?, en el sentido de alguna de cuyas partes se encuentren en estados distintos o cuando estén ubicadas en las fronteras entre dos o más estados. Pero evidentemente también aquí la situación será distinta si estamos hablando de estados que tienen una relación de vecindad y que están, digamos, ubicados de manera consecutiva en el curso del agua, o estados que están, digamos, ubicados de manera opuesta
¿no? Frente a frente en el curso del agua. En el caso de los que cuando es consecutiva, pues básicamente es en la línea de la frontera, cuando están ubicados frente a frente, es a partir del trazado de la línea mediana. Esto tendrá importancia por lo que ahora les comentaré en relación a los principios. El interés del derecho internacional, bueno, pues básicamente también él ya se ha referido. En muchas ocasiones es un elemento que sirve al derecho internacional para la fijación, para la determinación de las fronteras. Tradicionalmente, de hecho, digamos, las primeras comisiones fluviales son del siglo XIX, pero estas comisiones fluviales iniciales básicamente se preocupan únicamente de las cuestiones relacionadas con la navegación, y es a partir de los años 90, con el convenio del 92, pero sobre todo con el convenio del 97, que esta regulación internacional se abre a usos distintos de la navegación. De hecho, el convenio del 97 no nos dice qué usos distintos. Pero aquí caben, pues desde los que tienen que ser prioritarios conforme a las normas vinculadas con la protección de los derechos humanos, como es la del acceso al agua potable por parte de la población, a otros usos como puedan ser los usos agrícolas, los usos para la generación de energía, etcétera, que son en definitiva los que el propio, digamos, sistema internacional acaba priorizando. Además, también hay que vincular, él también ya lo ha dicho, este objetivo de consensuar marcos jurídicos internacionales comunes para la gestión de este recurso compartido. Está vinculado obviamente con los objetivos del desarrollo sostenible y particularmente con el objetivo 6. ¿Qué pasa? El objetivo 6, el ODS 6, es el que se refiere al agua, pero la verdad es que este ODS 6 o esta gestión del agua está también relacionada con muchos de los otros objetivos del desarrollo sostenible, con la lucha contra la pobreza, contra el tema de, digamos, de las hambrunas, de la alimentación, el tema del bienestar, de la salud, es decir, está relacionado el tema energético, está relacionado con todos los otros ODS. Es verdad también que los propios órganos de Naciones Unidas, en sus informes sobre la supervisión del cumplimiento de los ODS, lo que ha podido señalar justamente es que las metas que se fijan en la Agenda 2030 para este ODS, así como ocurre también con otros, ni de lejos se van a cumplir en el 2030. Y uno de los criterios, aquí no sé si se ve, yo lo veo muy pequeño, pero igual aquí no sé si se ve mejor, justamente una de las metas que comprende la supervisión de este ODS es justamente, como él ha mencionado también, la proporción de cuencas fluviales compartidas que disponen de acuerdos internacionales entre 2 o más estados. Y ahí pues siguen siendo realmente aún pocas. Él se ha referido, el profesor Iza, a determinadas normas de derecho consuetudinario, básicamente normas que son normas consuetudinarias que luego se han codificado en acuerdos internacionales, pero que han servido también a los tribunales internacionales para resolver algunos de los conflictos que se les ha planteado por parte de los Estados miembros. Por ejemplo, ¿no? La obligación de cooperar, que cristaliza principalmente en la obligación de notificar cuando hay una determinada actividad que puede tener incidencia en el curso del río, en el territorio de otros estados, de consultar con este otro estado de qué manera pueden realizarse, por ejemplo, unas infraestructuras que se planteen, o incluso de negociar. Lo que es la obligación de notificar, consultar, negociar, no de llegar a un acuerdo. Y aquí está, en muchas ocasiones también, alguno de los problemas que él también se ha referido de manera, digamos, de pasada. ¿Cómo determinamos cuándo hay que notificar un proyecto? ¿Cuándo yo entiendo que un proyecto como Estado tengo que notificarlo a otro Estado? ¿Cuándo tengo que someterme a una obligación de consultar con este otro Estado? ¿Cuándo tengo que negociar? ¿En qué tipo de proyectos? Y esto en muchas ocasiones también donde se producen los desacuerdos. El caso, por ejemplo, de la presa de Renacimiento es uno de los también clásicos.
la obligación de no causar un daño ambiental y la utilización equitativa de los recursos compartidos. Ahora me referiré a estas dos obligaciones porque es donde quiero centrar ya el final de mi intervención. Les decía, desde el punto de vista también del derecho convencional, les estaba hablando también de los tribunales internacionales. Tribunales internacionales, por ejemplo, obligación de cooperar reconocida en el caso conocido ya de la fundición de Trail en 1941 en relación al río Columbia entre Canadá y Estados Unidos, o reconocido, por ejemplo, también de una manera temprana, por ejemplo, en otro caso famoso desde el derecho internacional, el caso del lago Lanú, entre Francia y España, en relación a la utilización de un río de los Pirineos, el río Carol. La obligación de no causar daño ambiental transfronterizo está también recogido en la jurisprudencia, por ejemplo, en estos dos casos que he citado, pero además también el tema de la utilización equitativa se recoge también en otras sentencias conocidas, como son, por ejemplo, la que él ha mencionado en relación al Danubio, el caso del Gapsico-Bonaghimaros, de 1997, y el caso que él ha mencionado también en relación al conflicto entre Argentina y Uruguay sobre la fábrica de papel. Me refiero muy rápidamente a estos dos aspectos que quería señalar. La obligación de no causar daños y el uso equitativo de los recursos. Esencialmente en dos convenios, el convenio del año 92, el convenio del año 97. No voy a entrar ahora en un proyecto de artículos que debería ser también otro convenio internacional en el futuro, como es el de los acuíferos transfronterizos. Antes de entrar en estos dos aspectos que quiero señalar, sí que, si me permiten, simplemente una reflexión final en torno a la cuestión de este marco jurídico internacional, que es que, claro, hablamos del derecho de aguas y hablamos del derecho de los cursos de agua internacionales, pero es imposible no tener en cuenta también otros marcos jurídicos internacionales que se producen y que interactúan en otros ámbitos, e incluso, como él mencionaba también, en el momento de la propia implementación. Claro, el profesor Iza mencionaba, por ejemplo, el caso de los derechos humanos, ¿no? Cuando se estaba planteando digamos, la vinculación, la relación que se produce entre determinadas digamos, disposiciones en materia de cursos de aguas internacionales y la necesidad de priorizar, ¿no?, el respeto al derecho fundamental al agua. Pero claro, no es solo esto, que sí, que es, pero no es solo esto. Yo mencionaba antes, por ejemplo, el caso del cambio climático, en el ámbito sobre todo de la adaptación. Hay que también tener en cuenta este marco jurídico, pero es que luego hay también otros marcos jurídicos que es muy importante y que no se han mencionado. Se ha mencionado la sociedad civil, digamos, en la personificación normalmente de lo que entendemos por sociedad civil, pero hay otros actores no estatales, privados, por tanto, que tienen un peso importantísimo en materia de gestión de cursos de agua internacionales, como son, digamos, las grandes corporaciones o, digamos, las grandes empresas del sector energético. Y aquí entramos también, cuando hablamos de cursos de agua internacionales y de gestión de esos cursos, en todo lo que es el derecho internacional de inversiones, y principalmente con los principios que reconoce el derecho internacional de respeto a las expectativas legítimas que pueden tener determinados inversores cuando deciden entrar en el territorio de un Estado o participar en la construcción, por ejemplo, en el sector de la energía hidroeléctrica. Yo creo que esto es evidentemente también un ámbito que no puede desconocerse porque está aquí. Y luego también es verdad que hay todo un ámbito que no son normas obligatorias, no son tratados internacionales, no son normas consuetudinarias, no son principios a los cuales ya se ha referido el profesor Iza, sino que son, bueno, instrumentos que o bien surgen desde los propios actores no estatales, es decir,
organizaciones, asociaciones, instituciones científicas, etcétera, etcétera, o que bien, aun cuando surgen de determinados actores estatales, no acaban teniendo un carácter, que decimos jurídicamente vinculante, un carácter obligatorio. Por ejemplo, bueno, pues por ejemplo, existe la Asociación de Derecho Internacional que ha elaborado pues diversas reglas, diversas normas, las normas de Berlín, las normas de Helsinki, en relación a estos temas, pero no tienen este valor jurídico obligatorio. Evidentemente también, como decía el profesor Iza, todos los actores que intervienen en la aplicación de estas normas internacionales a nivel nacional, desde digamos, las entidades gubernamentales, centrales, descentralizadas, hasta pues, las comunidades de usuarios, y también tengamos en cuenta, vinculado con lo que mencionaba antes en relación al tema de las inversiones, los donantes que participan en muchos de estos proyectos. Bien, yo me centraré ahora para tener ni que sea 5 minutos si hay alguna cuestión, en las principales obligaciones que recogen estos dos acuerdos, por un lado el convenio de 1992, por otro lado el convenio del 97. Les menciono aquí y ahora les comentaré el porqué. En el convenio del 92 básicamente encontramos unas obligaciones generales que son las que tienen en definitiva todos los estados, y luego encontramos unas obligaciones de carácter específico, que son obligaciones que se desarrollan luego en convenios, en acuerdos de carácter bilateral o de carácter regional, ¿vale? Para los que sirve de modelo el convenio del 92. Lo que es importante es esta primera parte de las obligaciones generales. ¿Por qué? Porque en definitiva es aquí donde se fijan, digamos, estas 3 o 4 o estas 3 grandes obligaciones que deben, digamos, que deben seguir los estados parte. También mencionar, lo he dicho antes, este es un convenio que surge en el marco de la Comisión Económica para Europa dentro de Naciones Unidas. Por tanto, en principio iba dirigido a países de Europa, pero desde el 2013 se ha abierto a países de todo el mundo, lo cual fue un gran logro. Fue un gran logro si muchos países de todo el mundo hubieran ratificado el convenio, pero no ha sido aún el caso, lo han ratificado solo 2 o 3 países fuera del ámbito europeo. Pero en cualquier caso, las obligaciones, yo creo que son importantes señalar, obligación de prevenir, controlar y reducir el impacto transfronterizo. Aquí básicamente estamos hablando de, ya lo ha dicho el profesor Iza también, ¿no? De una obligación de lo que decimos de buena diligencia o de diligencia debida. Una obligación que tienen los estados de actuar de manera diligente para prevenir y para controlar, en definitiva, y reducir estos impactos. Significa actuar para, no significa lograr ni la prevención, ni el control, ni la reducción. La obligación de diligencia lo que exige del Estado es que sea suficientemente diligente para buscar este resultado, pero sin obligarlo a conseguir este resultado. La obligación de garantizar, la obligación de utilizar las aguas de manera razonable y equitativa. Esta es la obligación que en definitiva exige, como también ha dicho el profesor Iza, y de hecho se desarrolla en el convenio del 97, que para el uso de estas aguas, bueno, pues se tengan en cuenta una serie de parámetros que en definitiva lo que pretenden es garantizar o dar elementos para garantizar la sostenibilidad de este curso de agua. ¿De acuerdo? Y ahora me volveré a referir al mismo. Y la obligación de cooperación, una obligación de cooperación que de hecho se manifiesta, si quieren, a nivel supra con la creación de organismos, digamos, conjuntos, pero se manifiesta también en la relación bilateral o en la relación multilateral, principalmente a través de las obligaciones que mencionaba antes de información, consulta y negociación. Digamos, estas 3 grandes obligaciones se recogen también en el convenio del año 97. El convenio del año 97 recoge estas 3 obligaciones: uso equitativo y razonable, no sería prevención, reducción, control de los impactos, sino se habla ya de no causar daños sensibles, pero vuelve a ser una obligación de diligencia debida, y la obligación de cooperar,
en el contexto tanto de la creación de órganos como, principalmente aquí en este caso, de notificación y consulta. Claro, ¿qué es lo que se plantea aquí? Una de las cuestiones que se ha planteado aquí es el tema del uso equitativo y razonable de este curso de agua. De hecho, como lo ha dicho el profesor Iza, el convenio del año 97 nos da los elementos que hay que tener en cuenta para determinar cuándo es equitativo, cuándo es razonable este uso, ¿no? Y dice, pues hay que tener en cuenta las condiciones geográficas, las condiciones climáticas, ecológicas, hay que tener en cuenta las condiciones socioeconómicas de la población, ¿no?, que va a beneficiarse de este uso, hay que tener en cuenta también la demografía, hay que tener en cuenta también cuáles son los efectos, las consecuencias del uso que se persigue en este curso de agua internacional, y hay que tener también en cuenta un elemento de conservación, protección y economía de los recursos. Bien, hay que tener en cuenta todo esto. La cuestión es, y que es uno de los yo creo uno de los problemas que se plantea actualmente. Normalmente, cuando hablamos de este principio del uso equitativo y razonable, ese es el principio que siempre defienden los países que están río arriba. ¿De acuerdo? Los países donde nace el río, por decirlo así. Mientras que, en cambio, los países que están río abajo, en la parte, digamos, final del curso de agua internacional, normalmente defienden la aplicación del principio de no causar daños sensibles, de no causar daños al curso de agua compartido. Esto es, por ejemplo, en el caso que se ha mencionado antes de la represa entre Egipto, Etiopía, entre Etiopía, Egipto y Sudán. Este es el caso. ¿Por qué? Porque normalmente para los países de río arriba, el hecho de exigir la aplicación del principio del uso equitativo y razonable implica que, con la consideración de todos estos elementos que he mencionado, y aquí sí que no prima uno sobre el otro, pero supone, de alguna manera, garantizar su facultad soberana de decidir con respecto a la utilización de este curso de agua. Teniendo más o menos en cuenta qué ocurre cuando el agua sale de su territorio y va a parar al territorio de otros estados. En cambio, para los países de río abajo, lo que quieren es justamente obligar al estado río arriba a que no cause ningún daño significativo en el curso del agua, ni cualitativo ni cuantitativo, para poder disponer de este recurso. Y esto un poco es lo que ha llevado también a plantear si en supuestos, como es en la mayoría de los casos, ambos principios se contraponen, si uno prima por encima del otro. Es decir, prima la aplicación del principio del uso equitativo y razonable por encima de la obligación de no causar daños sensibles al curso de agua internacional, o es a la inversa. La mayoría de los expertos, y de hecho yo creo también que la propia redacción del convenio del 97, permiten, o al menos llevan a plantear, que esta obligación de no causar daños sensibles estaría subordinada a la obligación de realizar un uso razonable y equitativo del curso de agua internacional. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, cuando se habla de las condiciones que tienen que examinarse para determinar el uso razonable y equitativo, una de estas condiciones es también las actuaciones que debe hacer el Estado para no causar ningún impacto. Bueno, es decir, simplemente quería dejarlo planteado en el sentido de que es una de las cuestiones que está en muchas ocasiones detrás de muchos de estos conflictos, como los que les he señalado al principio. Igualmente también la obligación de no causar daños sensibles, en el fondo lo que hace también es preservar la integridad territorial, con lo cual también dar prioridad a este principio sería dar prioridad también al concepto de la integridad territorial absoluta del Estado para conservar el recurso. Bien, quedan ya 5 minutos, simplemente señalarles ya para terminar
que en definitiva tenemos 2 convenios internacionales, convenio del 92, convenio del 97. Aquí les había también señalado pues, la comparación desde el punto de vista de las normas procedimentales, sustantivas y de la cooperación internacional. También colgaremos la presentación en la página web de la Cátedra Jean Monnet, por lo que tanto la podrán encontrar allí. Simplemente yo lo único que señalaría en definitiva, a título de resumen, es que son 2 instrumentos que son complementarios. Son 2 instrumentos que son complementarios, están basados en los mismos principios, uso equitativo razonable, prohibición o, digamos, exigencia de evitar cualquier daño significativo en el curso de agua y obligación de cooperación, tanto en lo que se refiere a la participación en organismos de cuenca, que sería el caso habitual, como las obligaciones de notificación, consulta y negociación. La cuestión es que se han de implementar de una forma coherente y en cualquier caso, si en algún momento existe, que puede existir, alguna discrepancia entre ambos textos internacionales, bien, aquí está el papel de los tribunales internacionales y de los órganos internacionales, en definitiva, para realizar una interpretación conforme que permita, ¿no?, la integración de ambos textos internacionales. En definitiva, de hecho, las 2 conferencias de las partes de ambos convenios ya trabajan juntas y lo que hacen es generar, digamos, sinergias, ¿no?, mediante pues, las agendas de trabajo, los programas de trabajo, la elaboración de la documentación, de las guías, de las directrices para los estados. Bien, yo con esto ya lo dejaría así, son las 8 menos 2 minutos, no sé si nos tendríamos aún 5 minutos para si hay alguna cuestión. He dejado compartir la pantalla ahora y ya, pues ya si alguien de ustedes tiene alguna cuestión o alguna aclaración. No sé si por parte de nuestros asistentes online. Perdón, aquí hay una pregunta. No, perdón, en la pantalla. Adelante. Vale, sí, no, pero creo que de otra manera, primero, no sé. No sé si me escucha. No sé, no. ¿Se escucha ahora? Ahora sí, ahora sí. Vale. Bueno, no, gracias por la presentación. Mi única pregunta era respecto a las... bueno, es verdad que se volvió a enfatizar los instrumentos institucionales que se nacen con los convenios. Mi pregunta era respecto a sobre esta capacidad que tienen de decisión. Esta capacidad es suficiente como para poder, por así decirlo, hacer nacer la responsabilidad internacional en caso de incumplimiento de las disposiciones que nacen de estos tratados multilaterales o de los acuerdos bilaterales. No sé si he comprendido bien, porque no... Responsabilitats que poden generar, no?, de l'incompliment d'aquests convenis. Quin punt, doncs... A ver, a ver si más o menos va por aquí la cuestión. El nivel de cumplimiento de estos convenios por parte de los estados, en la medida en que recogen normas de carácter consuetudinario, porque de hecho estas 3 que he mencionado, la obligación de cooperación, la obligación de no causar daños o incluso el uso razonable, como ha dicho también el profesor Iza, ¿no?, aun cuando pueda haber estados que no forman parte de estos convenios, la propia jurisprudencia internacional y los estados, la práctica de los estados lo reconocen como obligatorios, podemos decir que en términos generales, los estados cumplen. Ahora bien, también es cierto que cumplen cuando no hay problemas excesivos. En aquellos territorios, en aquellas regiones donde existen conflictos importantes en torno a estos usos de este recurso hídrico compartido, entonces no lo cumplen. Pero no cumplen como no cumplen
otros acuerdos internacionales que exijan un cierto grado de cooperación. También es verdad que hemos de pensar, en el caso del convenio, digamos, del convenio del 92, bueno, no es así, pero por ejemplo, en el caso del convenio del 97, para que vean la dificultad que implica, el convenio del 97 se aprueba en 1997. El convenio del 97 se empezó a negociar en el seno de la Comisión de Derecho Internacional en los años 70. En los años 70. El convenio se adopta en el año 97, pero es que el convenio no entra en vigor hasta el 2014. Estamos hablando de un periodo de casi 30 o de más de 30 años. Lo digo en el sentido de las dificultades que se generan. Y en este contexto, pues es verdad, hay determinadas situaciones donde el cumplimiento, tanto como norma consuetudinaria como norma convencional, no plantea problema, y hay otros supuestos en que algunos estados no cumplen. Y de hecho, pues hay bastantes casos. Los mecanismos, los propios convenios recogen sus mecanismos para el arreglo de controversias. Lo ha mencionado también el profesor Iza, algunos de carácter diplomático, otros de carácter jurídico. Tengo que decir también que los estados son muy reacios, absolutamente reacios, a recurrir, por ejemplo, a la Corte Internacional de Justicia. Hemos mencionado, yo creo, 4 casos. El caso de la fundición de Trail, que era un caso arbitral, el caso del lago Llano, que era un caso arbitral, y después el García Naguimaros y la fábrica de papel, que son ante el Tribunal Internacional de Justicia. Son muy pocos los casos que llegan ante estas instancias internacionales. Normalmente estas cuestiones se han de resolver en el seno de los organismos de Cuenca, si es que existen. El problema es que en muchos contextos regionales la cooperación es tan poca y tan difícil que ni tan solo llegan a existir este tipo de organismos de Cuenca. No sé si más o menos era esta la cuestión. No sé si hay alguna otra cuestión. Havia enviat un missatge. Ay, perdón, No sé. pero es que esto de ser multitask. A ver. No, simplemente estaba confirmando que se escuchaba a Diego. Sí, se escuchaba bien. Vale, pues ya está. Bueno, pues no sé, si no hay ninguna otra cuestión, tampoco no los vamos a retener más de lo necesario. Muchísimas gracias por su asistencia, tanto evidentemente los que están aquí presencialmente como los que están conectados. Simplemente comentarles que la sesión del jueves sobre la directiva marco de la Unión Europea y las 2 sesiones de la próxima semana son todas presenciales. Es decir, contaremos con los ponentes aquí en la sala, y para las personas pues, que nos han solicitado poder conectar desde Perú, desde México, desde Utrecht, desde diversos lugares, pues pueden seguir utilizando esta misma conexión. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Y ahora paro la grabación, ¿no? Sí. Pausar, detener la grabación.